Entonces, buenas tardes para todos nuevamente, los que llegaron. Buenas tardes, profe. Entonces, vamos hoy a socializar esta actividad 1 que se les dejó la semana pasada para mirar entonces cuáles serían las respuestas correctas. Entonces, como verán, la actividad estaba muy sencillita. El primer punto era lo que aparece acá, dice, para conocer la medida de x en el siguiente triángulo es necesario utilizar la razón trigonométrica a seno, b coseno, c tangente y en realidad cualquiera. Entonces, miremos, tenemos un ángulo de referencia llamado alfa y de ese ángulo vemos que tenemos la vista de el, digamos, o nos preguntan por el cateto opuesto, ¿cierto? Eso sería el cateto opuesto. Y como referencia nos dan el valor de la hipotenusa. O sea que al hacer cateto opuesto entre hipotenusa, Es seno. recordamos que Sí. esta es la razón trigonométrica seno, ¿cierto? Entonces sería seno de x y listo. En este caso, este valor seno sería de 28 y pues reemplazaríamos los valores, pero acá la pregunta era solamente cuál utilizar. Entonces la respuesta correcta era la A. ¿Cuántos puntos eran? Bien. Está bien. ¿Cuántos puntos eran? Está bien. 4 creo. 4, creo. 4, listo. Entonces los que tuvieron bien este punto, aquí a la nota le van sumando 1.25. O sea, esa es por ahora su nota. 1.21. 21. Ay, perdón. 21. Ay, Ya está inglés. Papi, ¿qué pasó con ese inglés? no, es que yo le quito 4 puntos. Dime. Ah, listo. O sea, le podemos quitar a esa evaluación 4 punticos. Uy. Ay, no. Espere, profe. Ya. Tengo que calcular nueva y ya no sé dónde está. Bueno, la segunda. Buena. Ah, con que salí a comprar una. Bravo, Arturo. Aquí no. La segunda pregunta. Entonces nos decían, la medida de x en el siguiente triángulo es. Entonces, bueno, nos daban x, que en este caso iba a ser la medida de una hipotenusa. La hipotenusa. Listo, ya Y según el Recuerdo las ángulo que nos respuestas. daban, La el valor base del y cateto el... era el cateto adyacente. ¿Cierto? Según el ángulo de referencia que nos daban. En este caso, pues era el cateto que hace parte del ángulo, o sea, era el cateto adyacente. O sea que debíamos utilizar la razón coseno, ¿cierto? Recordando que coseno Pues, era cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. Sí, señor. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Entonces, vamos a coger coseno de 13 grados y esto va a tener que ser igual al valor de 11, que es el cateto adyacente, entre h. Luego acá 11.28. h está dividiendo, entonces lo que voy a hacer es un intercambio entre h y coseno de 13. Ah, en este toca aproximar, ya me acordé, sí, ya me h acordé iba la a ser respuesta. igual Sí. a 11 entre coseno de 13. Y a ver mi calculadora qué dice de eso. Dice que Toca 11 aproximar. entre coseno de 13 es 11.28. 11.28, sí, aproximadamente. 28. Sí, Entonces h igual a 11.28. Incluso pues de los valores que estaba era el más la cercano. B. Entonces era la B. La B. ¿Listo? Entonces el Nice, otra bien. que seleccionó aquí la B, entonces a la evaluación le suma otro 1.25. Si llevan las dos bien, pues entonces ya irían en la mitad de la nota. 2.5. Yo no me acuerdo. La verdad, yo no me acuerdo. Bueno, ¿y qué tal les pareció la actividad? ¿De qué se acuerda Alejandro de nada? Pues buena. Y como Estuvo bien. fácil, ¿cierto? Muy Digamos, revengativa. Profe, estuvo bien. Uy, Muy yo menos revengativa. mal le Listo. pregunté la clase anterior al profesor, antes de que nos Listo. dejara la pruebita, cómo se hacía lo de Hágale que todo separar bien. lo del triángulo y toda esa vaina, porque si no, Gatia. F en el chat. Lo voy a cobrar. listo. Ya lo tengo ahí en ¿Cuánto pantalla. cobra? ¿Cómo así? ¿Ya están viendo el tercer punto? Ese era 66.605 si no estoy mal. Esto es chima, pero Y es espere. Era la... Listo, entonces miremos a ver Yo no me cuál era el acuerdo. proceso. Entonces, Ya voy a mirar una cosa. esto, pues digamos, fue justamente lo que está diciendo Arturo, fue justo lo que estudiamos en la última clase también. Entonces habíamos dicho que, bueno, aquí se formaban dos triángulos, entonces tocaba analizar cada uno por separado para al final llegar
a tener una distancia completa. Entonces, de este triángulo, ¿qué sabemos? La altura y el ángulo. Bien, entonces tenemos el ángulo de referencia, que es de 26 grados, y tenemos la altura de 20 unidades. Listo, no tenemos nada más, y nos interesa conocer este que yo voy a llamar X1, que es la base de ese triángulo más grande. Y vamos a tener otro triángulo en la parte derecha del dibujo, que es más parecido a un triángulo rectángulo, pero parece ser que tampoco. Y acá entonces nos dan un ángulo de referencia de 38 grados, perdón, 38 grados. Y nos dan pues la misma medida en común, que es 20 unidades de altura. Y nos interesa este pedacito que voy a llamar X2, para al final sumar los dos valores y encontrar la base completa. Entonces en el primero vemos que tenemos una relación entre el opuesto y el adyacente, o sea que vamos a utilizar tangente. Entonces tangente de 26 va a ser igual a 20, el opuesto, entre el adyacente, o sea, X1. Listo, entonces de acá X va a pasar al otro lado, o sea, voy a hacer un intercambio entre X y la tangente de 26. Entonces me va a quedar que X es igual a 20 sobre la tangente de 26. Y esto nos da un valor para X de ¿cuánto? Tangente de 26. 41, 41 cerrados. ¿41 cerrados? Sí, porque Sí, sale 41 cerrado. 41,00. Solamente 41. Listo. Listo, entonces dejamos ese valor de 41 y ahora analizamos el otro triángulo. Voy a correr esto acá un poquito. Listo, en el otro, entonces lo que tenemos es un ángulo de referencia con su cateto opuesto y de nuevo la relación con el cateto adyacente. Entonces de nuevo es El mismo tangente, proceso que el anterior. solo que ahora con 28 grados, ¿qué? Con 38 grados, perdón. Sí. Profe, están comiendo en clase. 38 grados. Bueno, ahí vamos anotando todas esas cositas para la participación, no te preocupes. Uy, ya se acabó. Entre X2 y X2, entonces va a ser igual a 20 sobre la tangente de 38. Que da 25,6. 25,5. 5,6. Sí, ya que se 25. aproxima el del 59. Sí. Listo, sí, No, sí. aproximadamente. Y pues digamos que posteriormente lo que tendríamos que hacer es sumar esos dos valores, X1 y X2. O sea, hacer X igual a 41 más 25,6. 66,6. Y eso nos da 66,6. O sea que la respuesta correcta era la opción ¿qué? A. La A. Listo. Entonces, de nuevo, La si lo última, si no me tuvieron bien, acuerdo qué puse. si lo tuvieron bien, entonces más Voy a sumar todos los lados, creo. Esa sí. Sí, esa se me quedó bien. La última, si no me acuerdo qué puse. Listo. Y la D, o la cuarta. Ya la voy a poner. Listo. Y este era el último punto, que nos daban una especie de cuadrilátero, un trapezoide ahí. Y nos decían, bueno, calcular algunas cositas por ahí. Este me parece que, no, este no habíamos visto en particular, pero pues era también muy, muy sencillo, muy de, digamos, partir algunas medidas y pues, digamos, tomar en referencia los valores que nos daban. Por ahora, fíjese que, por ejemplo, nos daban el ángulo A, Ahí se que nos iba a parte ser para hacer 58 un grados. triángulo en cuadradito. Y nos daban también una igualdad importante, que el lado B era igual al lado C, o sea, este lado igual a este lado. Colocarlo más bien así. Acá, listo. Y pues finalmente la medida de todo esto que iba a ser una hipotenusa. Entonces
lo que decía por ahí, creo que fue Daniel, no recuerdo quién fue el que dijo. Acá partíamos esto para Yo lo dije, formar. tengo, Juan David. Sí, Juan David. Y bueno, partíamos para formar entonces dos figuritas ahí. Entonces la primera iba a ser un triángulo, rectángulo por supuesto. Listo. Y mirábamos entonces ahí algunos datos. Entonces la altura no la íbamos a tener, me parece. Teníamos, era la hipotenusa, que iba a ser de 24,6. Y el valor del ángulo, 58 grados. Listo. Y pues por el otro lado íbamos a tener un cuadrilátero, por ahora digamos un rectángulo, porque lo único que íbamos a poder asegurar era que el lado, digamos, superior iba a ser igual al lado lateral derecho. Por ahora era lo que nos habían dicho, C y D. Perdón, C y D. D y B. Y de este no conozco absolutamente nada, pero podríamos conocer esta medida. Entonces, listo. Ahora, ¿qué nos preguntan? El perímetro de toda la figura. Es decir, que sí o sí quiero encontrar la medida de B. Pero acá, digamos, por geometría, uno puede identificar que este lado B sería igual a este lado de acá, que yo voy a llamar Es un B'. cuadrado perfecto, entonces todos los lados son iguales. Sí, muy bien, buena intervención, porque al aclarar, digamos, que estos dos lados son iguales y a su vez B es igual a C, pues entonces todos los lados serían iguales entre sí. Listo. Entonces, me interesa conocer este lado de acá. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues sencillamente utilizando la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto de un triángulo con la hipotenusa. O sea, la razón seno. Entonces, seno de 58 grados debería ser igual a ese valor que yo estoy buscando, B, entre el valor de la hipotenusa. 24,6. 24,6. Listo. O sea que solamente tendría que pasar el 24,6 al otro lado a multiplicar a seno de 58 y ahí ya tendría el valor de B. Entonces 24,6 por seno de 58 en mi calculadora, eso es 20,86. 20,86. Listo, ese sería el valor para B. Bueno. O sea que ahora todos los lados del cuadrado valen 20,86. Listo. Bien. No sé hablar hoy. Pero resulta que ahora, para poder conocer ese perímetro, fíjese que yo tendría que fusionar esas dos figuras nuevamente. Y de ahí todavía no conozco esta partecita, que es la base del triángulo. Entonces, hemos de conocer la base del triángulo también para poder terminar el ejercicio. Entonces es la coseno. Con el mismo. Entonces, sí, coseno, porque voy a buscar al cateto adyacente teniendo la hipotenusa. Entonces, coseno de 58 va a ser igual a esta medida que yo le voy a llamar E. Entonces, va a ser igual a E entre 24,6. Entonces, de nuevo, solamente es pasar al otro lado del 24,6 a multiplicar, en este caso, a coseno de 58. ¿Y eso cuánto les da? 13,03. Sí. 13,03. Listo, a mí también me da igual. 13,03. 13,03. Listo. O sea que ahora sí ya podemos calcular el perímetro. Sí. Porque el perímetro sería entonces lo siguiente. La suma de los dos. La suma de todos los lados. Voy a borrar por acá algunas cosas. Pues de las bases. Voy a dejar lo que me interesa. No, es literalmente la suma de todos los lados. Listo, entonces me interesa esos dos valores. Está el profe. Listo. Y entonces ahora sí hagamos entonces la suma. Entonces tendríamos el lado A, que ese desde el inicio nos lo habían dado, 24,6. Y a eso le quiero sumar el valor que acabo de obtener de 13,03. Pero a eso además le voy a sumar, mire, 1, 2, 3 lados iguales.
Pues a eso le voy a sumar el resultado de hacer 3 por 20,86, ¿cierto? Entonces, cuando yo haga 3 por 20,86, eso nos va a dar 222, creo. Dice, bueno, sí, estás dando el decimal. En este caso es 62,58, entonces eso es lo que voy a sumar acá, 62,58. Listo. Y finalmente, ahora hacemos la suma. Entonces, 3 más 8 da 11, 1 y llevo 1. Tenemos acá 6 y 6, serían 12. Entonces, 2 y llevo 1. Tenemos 5 y 3, 8 y 2, 10. Entonces, 0 y llevo 1 otra vez. 3, 4 y 6 para 10. O sea, 100,21. Y se aproxima. Y se aproxima, sí. Listo. Entonces, el más próximo, de hecho, el único sobre Es el 100 B. o realmente Es el B. es el B. El Entonces, la B. respuesta correcta es B y el que Las haya tengo tenido todas esto, bien. entonces 1,25. Entonces, el que tuvo Yo no me todas bien, acuerdo si esa puse ahí, no sé cuál es, pero pues 4 por 1,25 y ahí tiene su 5. 5. Que tuvo, Yo no Nice. me acuerdo la última, profe. que tuvo 2, Podría tiene mirar 2, ahí. 5. No, pero no, es que me Las pongo tres ya. anteriores las tengo bien. La última no me acuerdo. Listo. Yo saco las noticas hoy y ahí les voy pasando la planilla. En algún momento cuando me pidan planillas de asistencia y de todo eso, pues ahí de una vez relacionaré las planillas de notas. Bueno, entonces ahora sí entremos al segundo propósito de la clase, que era definir el concepto y uso de el círculo unitario. Entonces, bueno, habíamos dicho que llamábamos círculo unitario a aquel círculo que tuviese como radio que medir. 1. No puede medir más de eso, No puede medir más de uno. Entonces, círculo porque la unitario. calculadora daría sintaxis error. Exacto. Listo. Entonces ya sabíamos que cualquier radio, cualquiera de los radios de ahí iba a ser igual a 1, pero por ejemplo, sí vamos a poder tener en algunos casos tangentes más grandes y es porque en algún caso sobre ese triángulo no solamente se van a dibujar triángulos, digamos, con base 1. Yo podría tener, digamos, un triángulo de este estilo, ahí, digamos, mal dibujadito sobre la circunferencia, pues en ese caso fíjese que esta hipotenusa mediría exactamente 2. Bueno, si fuese incluso menos de 2 porque acá no estoy garantizando que pase por el diámetro. Entonces acá tendríamos una medida más grande que 1, pero hasta un máximo de 2. También como para tener en cuenta eso. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos preguntan por, digamos, la necesidad de graficar un ángulo o cosas de ese estilo, digamos, dada una amplitud. Entonces vamos a tener en cuenta que el punto de partida de todo gráfico va a ser este puntico de acá. Vamos, es el lado donde coinciden totalmente el diámetro con una recta que sea totalmente horizontal. Entonces, en esta recta, ahí en ese pedacito, ahí voy a empezar a medir. Por otro lado, las medidas positivas las voy a llevar hacia arriba, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Y las negativas las voy a llevar hacia abajo. Voy a colocar más bien acá, así, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, ¿sí? Lo que yo quiera medir. ¿Y eso para qué sirve? Resulta que en ocasiones hay ángulos que son exactamente iguales, ya sea que se mida positivo o que se mida negativo, bueno, cualquiera de los dos, y ustedes van a empezar a preguntarse, oiga, pero ¿por qué tal ángulo que es negativo me da igual o la medida de seno me da igual a otra medida que es totalmente diferente? Y acá es donde espero que lo vayan a empezar a entender. Entonces, bueno, lo otro importante es que acá siempre va a estar, digamos, un plano cartesiano dentro de esa circunferencia de radio 1, ese círculo unitario. Siempre vamos a pensar en internamente un plano cartesiano donde el origen de ese plano cartesiano, fíjese quién es el punto central de esa circunferencia. Entonces, este punto,
A este punto le voy a llamar el punto de coordenadas 0,0 para algunos casos. Entonces, bueno, supongamos que yo quiero medir un ángulo, digamos, no sé, 270 grados. Entonces, es importante aquí empezar a tener la siguiente claridad. Digamos, la circunferencia completa, cuando yo haga la vuelta completa, vamos a tener un giro que va a equivaler a 360 grados. Esto es algo que pues ya ustedes también culturalmente saben, ¿no? Un giro siempre va a significar lo mismo que 360 grados. Y de hecho, de acá es donde viene una definición importantísima que ustedes van a tener que empezar a trabajar. Resulta que a veces no vamos a medir las cosas en términos, por ejemplo, de grados, sino en términos de radianes. Y cuando medimos en radianes, lo que hacemos es medir en otra unidad de medida que tiene que ver con las unidades de pi. Es decir, así como cuando ustedes miden, digamos, grados, y ustedes pueden medir grados en Fahrenheit, o en Celsius, o digamos, en muchas otras escalas. Así, para este tipo de amplitudes, tenemos los grados, que son estos grados no de temperatura, sino de giro o de amplitud, y los radianes, donde entonces vamos a decir que un giro completo, que es 360 grados, va a ser equivalente a 2pi. Pues siempre que den un giro, digamos, de completo, va a ser lo mismo que girar 2pi. De acá, entonces vamos a poder encontrar un valor asociado a pi, porque entonces vamos a decir, listo, 360 pasa a dividir el 2 y al otro lado nos queda pi. O sea que 180 es igual a pi. ¿Listo? Y eso significa que 180 grados es igual a un radian o a pi. ¿Listo? Entonces, importante esto. Entonces, bueno, haciendo esta, digamos, explicación o introducción, miremos entonces dónde quedaría graficado ese punto que nos indique los 270 grados. Entonces yo puedo hacer, digamos, acá tenemos los ángulos de 90 marcados. Aquí estaría el primer ángulo. Es decir, que por acá más o menos voy a tener 90 grados, que va a ser lo mismo que pi medios. ¿Cierto? Porque si pi es 180, 180 dividido entre 2, pues nos da 90. Listo. Entonces, aquí en este punto ya tendríamos 180 grados, que es lo mismo que pi, lo que acabamos de encontrar. Y acá, en este punto por debajo, fíjese que si a 180 le vuelvo y le sumo otros 90, llego a 270. O sea que aquí tendría los 270 grados, que sería lo mismo que tener 3 pi medios. ¿Listo? Aquí en este punto. Y este es el punto que me interesa. Entonces, supongamos que a mí me dan ese ángulo, 270 grados, y yo quiero conocer la medida de seno y la medida de coseno. Entonces, de acá voy a explicar lo siguiente. Entonces, acá en ya no miren el círculo unitario, sino que miren lo que está dentro, que es el plano cartesiano. Esto va a tener unas coordenadas que siempre habían sido ¿de qué manera? ¿Cómo habíamos dicho que se llamaban esas coordenadas? X y Y. X y Y, ¿cierto? Siempre habían sido las coordenadas de la forma X, Y, siempre. Entonces, aquí lo que vamos a decir ahora es que ese cambio, o eso va a representarse como las coordenadas coseno, seno. En donde coseno va a ser el desplazamiento a izquierda o a derecha, es decir, horizontal, y seno va a ser el desplazamiento arriba o abajo, es decir, en la recta o en el eje vertical. ¿Listo? Arturo. Bueno. Arturo, por favor. Arturo susurra todo. ¿Qué monta? Arturo, por favor. Paso, Arturo, por favor, concéntrese en la clase. Ya, profe, en la clase. Entonces, también, Diana, usted también. Listo, entonces les pregunto. Aquí, claro. ¿cuáles serían? Ahora sí, entonces miremos las coordenadas puntuales.
Si yo quisiera encontrar las coordenadas x, y, ¿cuál sería la coordenada aquí en x de este punto? Coseno. 0, ¿cierto? O sea, el valor sería 0. Mire que si quisiera encontrar ese punto específico, ese par de números x, y, x sería 0. Mire, no me he movido ni a izquierda ni a derecha. ¿Y cuál sería el valor en y? Sabiendo que aquí está el 0,0. Menos 1. Menos 1, muy bien, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos el valor de menos 1. Ahora, vayan y miren, por ejemplo, en su calculadora, ¿cuánto es coseno de 270? ¿Cuánto les da? Coseno de 270. Da 0. Da 0, ¿cierto? Da ¿Y 0. cuánto les da seno de 270? Menos 1. Menos 1. Ahí están los valores. Ah, ¿Listo? caray. Entonces, es lo mismo que hemos venido haciendo casi que de todo bachillerato de plano cartesiano, solamente que ahora cambiamos las coordenadas, ya no son x, y, sino que ahora son coseno, seno. Y acá es donde gráficamente ustedes también pueden interpretar, digamos, algunas medidas. Por eso es que muchas veces, digamos, ustedes ven gente que, digamos, llega a un tablero y entonces él dice como, bueno, tengo un ángulo de 45 grados, entonces él más o menos dibuja algo así rápidamente y él dice, bueno, 45, entonces esto debe medir aproximadamente 0,5 y esto debe medir aproximadamente, no sé, también 0,5. Entonces ahí, por ejemplo, empiezan a encontrar ustedes gente que hace ese tipo de cosas y es porque logran ya mapear un triángulo en una circunferencia ahí. Listo. Entonces, ahora, fijémonos que este ángulo sería exactamente lo mismo que tener menos 90 grados. Porque si yo quiero medir menos 90, de nuevo, me pongo acá en el principio, en el origen, en el, digamos, vértice entre la circunferencia y la recta horizontal, y ahora mido hacia abajo. Y menos 90 grados. ¿Sí? Una pregunta, ¿ahorita vamos a volver a ingresar? Sí, claro. Ay, gracias. No me ha dado Me cuenta. vale. Sí, ahorita iríamos hasta la 1:15. ¿Tienen dirección de grupo o algo así? Sí, señor, creo. Sí, sí. Pero creo que el profesor había dicho que No, el los iba a hacer profesor solo el dijo viernes, que ya ¿no? no, que solo los Solo el viernes. viernes. Bueno, Ajá, vale. Si hay tiempo, profe. Ah, bueno, Listo. no, no. Tranquilo, no se preocupe. Listo, listo, listo. Me embalé. No, me pegué una embalada, pero... Bueno, listo. Entonces hagamos otro. Oye, Supongamos, Cristian no entra porque le da pereza. supongamos que yo quiero conocer las razones seno y coseno, ¿cierto? De, por ejemplo, una medida que sea 6 pi tercios. Yo quiero conocer la medida de 6 pi tercios o las razones trigonométricas. Entonces, bueno, empezaríamos de nuevo acá en el, digamos, 0, pero este 0 ahora es 0 igual a 2pi, ¿cierto? Tener ahora, digamos, un ángulo de 0 es lo mismo que tener un ángulo de 360 grados, o sea que es lo mismo que tener 0 radianes o 2 radianes, o sea 0 pi o 2 pi. Listo. Como me están sugiriendo que parta esto en tercios, entonces fíjese lo que voy a hacer. Ya vamos a saber que aquí al otro extremo siempre, siempre, siempre va a estar pi. O sea, aquí en 180 grados siempre va a estar pi. O sea, ahora me están diciendo parta esto en 3 pedacitos iguales. Entonces voy a Profe, decir, siendo honesto, ya no le entendí nada. bueno, Me perdí. vamos a volver un poquito. Vamos a volver un poquito. Entonces, habíamos visto que 360 grados era igual a 2pi. Sí, señor. ¿Sí? Y habíamos visto que, por ejemplo, 270 grados era igual a menos 90 grados. Fue lo que acabamos de ver. Ujú. Pero entonces desde acá ya no vamos a utilizar las amplitudes en términos de grados, es lo que estoy diciendo, sino que ahora vamos a utilizar las medidas en términos de radianes.
¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo acá es, bueno, supongamos que nos dan esta situación, que nos dicen conocer las razones seno y coseno de 6 pi tercios. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tengo el círculo unitario. Sé que aquí tengo 0 radianes o 2 pi, cualquiera de las dos. Y sé que al otro lado, al otro extremo, exactamente aquí al frente, tengo la mitad de un giro, que por ende va a ser 180 grados, o sea, pi. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. Es todo este, digamos, contorno, todo esto, lo voy a partir en 3 pedacitos iguales, más o menos como por acá, más o menos como por acá y acá. O sea que tengo ya 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Digamos, hasta aquí 1 tercio de pi. Pues si me hubieran pedido pi tercios, entonces yo digo, bueno, aquí estaría pi tercios. Si he pedido 2 pi tercios, pues aquí estaría pi tercios. Y acá viene a estar 3 pi tercios, que es lo mismo que pi, porque pues 3 divide 3 y da 1 y pi es igual a pi, ¿cierto? Pues, o sea que me están pidiendo ahora 4, digamos, 4 por acá, 5 y 6 pi. O sea que 6 pi es lo mismo que 0 grados. Sí, es exactamente en este punto. Y en este punto yo podría decir, bueno, entonces de una vez puedo decir que seno de 6 pi es igual a ¿cuánto? Pues recuerde que seno es cuánto me muevo hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí en este punto, ¿cuánto me muevo hacia arriba o hacia abajo? No hubo movimiento, 0. Recuerden siempre el plano cartesiano que está en todo momento. Sería 0. ¿Cierto? Y por el contrario, sí, coseno de 6 pi 1. sería 1, porque mire que yo me moví a la derecha, o sea, positivo, hasta el 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a mirar esto, por ejemplo, en calculadora, ya no pondrían, por ejemplo, 6 pi, sino colocarían 6 por 180, ¿y eso a qué cantidad equivale? Entonces, 6 por 180 es lo mismo que 1080 grados, ¿cierto? Listo. ¿Y cuánto da entonces el valor de seno de 1080? Eso da 0, que es justamente lo que tenemos acá. ¿Y cuánto da coseno de ese mismo ángulo? 1. 1, que es justamente el valor que aquí tenemos. ¿Sí? O sea, todo esto es simplemente para decir, vea, hay otra manera de calcular seno y coseno solamente